Hola, buenas tardes. Estamos en la materia de fruticultura. Vamos a esperar a ver si se unen compañeros. Bienvenidos a esta sesión sobre la clasificación de cultivos frutales. Hoy vamos a entrar a un tema que, aunque parezca sencillo, sembrar una fruta y esperar a que crezca en realidad es una de las áreas más complejas y fascinantes de la agricultura. La fruticultura no es solamente plantar un árbol y esperar que dé fruto. Es una ciencia que integra clima, suelo, tecnología, economía y conocimiento local para lograr que los cultivos sean sostenibles y productivos. Pensemos por un momento, ¿por qué por qué no vemos manzanos en la costa de Veracruz? ¿O por qué no hay mangos creciendo en Canadá? La respuesta es clara, cada fruta tiene un rango climático específico que determina si se puede sobrevivir y producir adecuadamente. Las condiciones de temperatura, humedad, horas de luz y precipitación son decisivas para que una semilla no solo germine, sino que llegue a convertirse en un árbol productivo que pueda generar frutos de calidad comercial. La clasificación de cultivos frutales no es un ejercicio teórico, es una herramienta práctica que ayuda a los agricultores, a los investigadores e incluso a las grandes empresas a tomar decisiones sobre dónde invertir, qué sembrar y cómo planear la producción a futuro. Por ejemplo, si un productor quiere sembrar arándanos, debe saber que estos requieren climas fríos, con suelos ácidos y buena disponibilidad de agua. Intentar cultivarlos en una zona cálida y seca sería un fracaso garantizado. Un punto clave que analizaremos en esta sesión es cómo los factores climáticos y la ubicación geográfica determinan el éxito de los cultivos. A lo largo de la clase, revisaremos casos como el mango que necesita climas cálidos y húmedos típicos de zonas tropicales, el manzano que requiere invierno y fríos para romper su dormancia y lograr una floración adecuada, el arándano que depende de bajas temperaturas y suelos específicos para dar frutos de calidad. Estos ejemplos no solo ilustran la diversidad de condiciones que requieren las frutas, sino también los retos a los que se enfrentan los agricultores en un contexto de cambio climático. Las condiciones que hoy hacen viable un cultivo pueden cambiar en 10 o 20 años, obligando a migrar plantaciones, invertir en nuevas tecnologías o incluso modificar el tipo de fruta que se produce en una región.
Además de la parte técnica, es importante recordar que la fruticultura tiene un impacto económico enorme. Países como México, Chile, Brasil o España dependen de una gran medida de sus exportaciones de frutas. Por ejemplo, México es líder mundial en producción de aguacate, mango y berries, lo que no solo genera divisas, sino que también de empleo a, a millones de personas. La clasificación de cultivos frutales, por tanto, no es solo un tema académico, es también un asunto estratégico que impacta la seguridad alimentaria y la competitividad en el comercio internacional. Durante esta sesión no solo vamos a entender la teoría, sino que vamos a aplicar el conocimiento en ejemplos concretos. Analizaremos cómo grandes empresas agrícolas gestionan las variables climáticas para maximizar su producción, como el uso de tecnología que permite enfrentar riesgos como los productores locales, adaptando sus prácticas para sobrevivir a condiciones difíciles. Quiero que esta clase sea dinámica, así que a lo largo de cada diapositiva vamos a trabajar con preguntas y ejercicios prácticos. No se trata de que yo les dé todos los ejemplos, sino que también piensen en sus propias regiones y compartan qué frutas se producen ahí, qué retos se enfrentan y cómo podría resolverse. Cuando hablamos de cultivos frutales, uno de los aspectos más importantes que define su éxito o fracaso es el clima. A veces lo damos por hecho, pero la verdad es que el clima es como el director de orquesta de la agricultura. Si la temperatura, la lluvia, la radiación solar o la duración del día no están en armonía, el cultivo no podría desarrollarse correctamente, aunque tengamos el suelo o la mejor semilla. El primer factor a considerar es la temperatura. Cada especie tiene un rango óptimo en el que puede crecer. Si la temperatura es demasiado baja, se puede frenar la fotosíntesis, provocar heladas que dañen las flores o incluso matar a la planta. Si la temperatura es demasiado alta, se acelera el metabolismo del árbol, el fruto madura demasiado y la calidad disminuye. Tomemos dos ejemplos claros. El mango prospera en climas cálidos, donde la temperatura rara vez baja a los 18. Si intentamos cultivarlo en una región fría, simplemente no florecerá a dar frutos de muy mala calidad. El manzano, por el contrario, necesita inviernos fríos. Esos meses de bajas temperaturas permiten que el árbol entre en un estado de dormancia, como un descanso obligado. Sin este proceso, el manzano no florece en la primavera y sin flores, no hay fruta. Un segundo factor es la precipitación. El agua es indispensable para el crecimiento de los cultivos. Para el exceso puede ser tan dañino como la escasez. Si llueve demasiado, los suelos encharcan y las raíces no pueden respirar, lo que favorece enfermedades como la pudrición. Además, la humedad excesiva crea condiciones ideales para hongos que afectan la calidad de la fruta. En cambio, una sequía prolongada limitada al desarrollo del fruto puede reducir drásticamente los rendimientos. Por eso, en muchas regiones, los productores combinan la lluvia natural con sistema de riego controlado. El tercer elemento es la radiación solar. Sin luz no hay fotosíntesis y sin fotosíntesis no hay energía para producir frutos. Pero aquí no solo importa la cantidad del sol, sino también la intensidad y la distribución durante el día en lugares con alta radiación. Las frutas tienden a desarrollar un contenido de azúcares, lo que mejora su sabor. Por ejemplo, las uvas que vino necesitan sol abundantes para acumular azúcares que luego se transforman en alcohol durante la fermentación. Sin ese sol, el vino sería débil y de baja calidad. También debemos hablar del fotoperiodo, es decir, la duración del día y la noche. Algunas especies frutales son muy sensibles a este factor. Las cerezas son un ejemplo.
Florecen mejor cuando los días se alargan en primavera. El cambio de horas actúa como una señal para que los árboles salgan a su reposo y empiecen a producir. Ahora bien, la interacción de estos factores no siempre es lineal. Hay cultivos que pueden tolerar temperaturas extremas si tienen suficiente agua o cultivos que requieran mucho sol. Pero si las temperaturas no son demasiado altas, esto explica por qué regiones como el Valle de Guadalupe en Baja California son tan especiales. Ahí se combinan días cálidos y soleados con noches frescas. Esta oscilación térmica permite que las uvas maduren lentamente, acumulando azúcares sin perder acidez. El resultado son vinos de alta calidad reconocidos internacionalmente. Un aspecto interesante es que con el cambio climático muchos de estos patrones están cambiando. Regiones que antes eran ideales para cierto cultivo ahora enfrentan problemas, más olas de calor, lluvias torrenciales fuera de temporada, oladas inesperadas. Por ejemplo, en algunos estados de México, los productos de manzana están reportando que los inviernos ya no son tan fríos como antes, lo que afecta la floración. En consecuencia, muchos agricultores están recurriendo a tecnologías como sensores climáticos, estaciones meteorológicas locales y software de predicción que les permite anticipar riesgos y ajustar sus prácticas de riego, fertilización o poda. En resumen, el clima es el motor invisible que hace posible la fruticultura. La temperatura, la precipitación, la radiación solar, el fotoperiodo son los factores principales que debemos entender y monitorear si queremos producir frutas de manera eficiente y sostenible. Consideramos la producción de uvas en el Valle de Guadalupe. Este clima mediterráneo combina días cálidos y noches frescas, lo que permite obtener uvas de altísima calidad para la producción de vino. Ahora, ya que vimos cómo los factores climáticos influyen en el desarrollo de los cultivos frutales, es momento de dar un paso más y organizar información en una clasificación práctica. Los agricultores, ingenieros agrónomos y hasta las empresas necesitan esta clasificación para tomar decisiones estratégicas, qué fruta sembrar, en qué lugar y con nivel de inversión. Y en general podemos dividir los cultivos frutales en tres grandes categorías según el clima. Cultivos de clima cálido son aquellos que prosperan en temperaturas altas, generalmente por encima de los 18 grados, durante la mayor parte del año y que suelen requerir humedad abundante. Aquí encontramos frutas tropicales y subtropicales como el mango, el plátano, la papaya, la piña, el coco y el aguacate. Porque se dan bien en esas condiciones, esas especies han desarrollado mecanismos fisiológicos para resistir calor y humedad. El mango, por ejemplo, necesita un periodo de seco y caluroso para inducir la floración, mientras que el plátano requiere humedad constante para formar racimos grandes. La piña, por su parte, necesita climas cálidos, pero no tolera bien los excesos de agua, lo que obliga a manejar el riego con cuidado. Un aspecto interesante es que, aunque estas frutas son originarias de zonas tropicales, hoy se cultivan en muchos otros países gracias a la globalización y la tecnología agrícola. Por ejemplo, el mango no solo es cultivado en India y México, sino también en zonas cálidas de España como Málaga o Canarias. En cultivos de clima templado, este grupo incluye especies que necesitan estaciones bien marcadas como inviernos fríos y veranos moderados. Aquí entran la manzana, la pera, el durazno, la ciruela y el membrillo. Un concepto clave en este tipo de cultivos es el de las horas frío. Se refiere a la cantidad de horas en la que la temperatura se mantiene por debajo de los 7 grados durante el invierno. Cada especie y cada variedad de manzana, por ejemplo, requiere un número específico de horas frío para florecer adecuadamente. Si no se cumple este requisito, la producción será baja o incluso nula.
Esto explica por qué en México los manzanos se concentran en estados como Chihuahua o Durango, donde los inviernos son lo suficientemente fríos. En cambio, sería casi imposible cultivarlos en la costa del Pacífico, donde el clima es demasiado cálido todo el año. Los frutales de clima templado también requieren veranos moderados, porque en exceso de calor pueden dañar la calidad del fruto. Por ejemplo, el durazno necesita calor para endulzarse, pero si el verano es demasiado seco o caluroso, el fruto puede salir pequeño o con poca jugosidad. En cultivos de clima frío, por último, tenemos las especies que requieren temperaturas bajas durante gran parte del año. Aquí encontraremos frutos como los arándanos, las groselas, las frambuesas y en algunos casos ciertos tipos de cerezas. Estos cultivos no solo necesitan frío, sino también suelos específicos. El arándano, por ejemplo, prefiere suelos ácidos y bien drenados. Es suficiente con que haya frío. Si el suelo no es el adecuado, la planta aún no prospera. Una ventaja de los cultivos de clima es que suelen producir frutos muy apreciadas en el mercado internacional por su sabor, antioxidantes y propiedades nutricionales. Esto los convierte en cultivos de alto valor económico, aunque más exigentes en cuanto a manejo. El ejemplo práctico de clasificación: el clima cálido. Brasil es un gran productor de papaya. Gracias a sus condiciones tropicales, la fruta crece casi todo el año y abastece tanto al mercado interno como a la exportación. El clima templado. El estado de Washington, en Estados Unidos, es famoso por sus manzanas. Ahí los inviernos fríos aseguran las horas frías necesarias y los veranos moderados permiten frutos grandes y de excelente calidad. El clima frío. En Chile y en Argentina, el cultivo de arándanos se ha convertido en una industria millonaria, perdón, exportando principalmente a Europa y Estados Unidos en épocas donde el hemisferio norte no hay producción. Vale la pena subrayar que esta calificación, aunque útil, no es estática. El cambio climático está modificando los patrones de producción. Algunas zonas templadas están perdiendo sus inviernos fríos, lo que afecta a los manzanos y perales. Al mismo tiempo, zonas antes consideradas frías o ahora pueden convertirse en áreas aptas para nuevos cultivos. Esto obliga a productores y científicos a replantear constantemente la clasificación y investigar variedades más resistentes. Clasificación por zonas de producción. Hasta ahora hemos hablado del clima como factor determinante en los cultivos frutales, pero hay otro aspecto igualmente importante: las zonas de producción. No basta con decir clima cálido o clima templado, porque dentro de cada país o región existan condiciones particulares que hacen que un cultivo prospere en un lugar específico. Estas zonas definen no solo por la temperatura, sino también por la altitud, el tipo de suelo, la disponibilidad de agua y la ubicación geográfica.
Podemos clasificar las zonas productoras de frutales en tres grandes categorías: tropicales y subtropicales y templadas. Zonas tropicales. Las zonas tropicales están ubicadas entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Se caracterizan por tener temperaturas altas durante el año, pocas variaciones estacionales y muchos casos de humedad relativa elevada. Estas condiciones son ideales para frutos como el mango, la papaya, la piña, el banano y el coco. Ejemplos claros: India, uno de los principales productores de mango del mundo; Costa Rica, donde la piña se ha convertido en un cultivo de exportación masiva para Estados Unidos; Colombia y Ecuador, reconocidos globalmente por sus plantaciones de banano. Un aspecto interesante es que en estas zonas permiten cosechas casi continuas durante el año. Sin embargo, también enfrentan retos como plagas tropicales y exceso de humedad, lo que obliga a invertir en sistemas de manejo fitosanitario. Zonas subtropicales. Las zonas subtropicales funcionan como un punto de intermedio. Se encuentran en áreas que no son tan cálidas como los trópicos, pero tampoco tan frías como las regiones templadas. Aquí las temperaturas suelen ser moderadas, con inviernos suaves y veranosos calurosos. Frutas típicas de esta zona son el aguacate, los cítricos, naranja, limón, mandarina, el higo y algunos tipos de uva. En Michoacán, considerando la capital mundial del aguacate, son condiciones subtropicales que permiten que se produzca prácticamente todo el año. Florida, Estados Unidos, famosa por su producción de naranjas destinadas al jugo. Málaga, España, donde se producen aguacates y mangos con destino a mercados europeos. Las zonas subtropicales son muy importantes para el comercio porque pueden producir frutas que en otras regiones solo se dan en ciertas épocas. En zonas templadas, finalmente tenemos las zonas templadas donde hay estaciones bien marcadas y variaciones más notorias. Entre invierno y verano, estas zonas suelen estar en latitudes más altas o en regiones montañosas de países cercanos al trópico. Aquí encontraremos cultivos como la manzana, la pera, el durazno, la cereza y las uvas de vino. Ejemplo: Napa Valley en California, conocido mundialmente por sus viñedos. España, que es líder en producción de cerezas, gracias a sus regiones templadas. Chile, donde las estaciones marcadas permiten producir frutas de exportación durante el invierno europeo. En estas zonas, la altitud juega un papel clave. Por ejemplo, en México, algunas regiones de clima cálido pueden producir berries si están ubicadas a más de 1500 metros sobre el nivel del mar, donde las temperaturas son más frescas. Más allá de la temperatura, el papel de los recursos hídricos. No podemos hablar de zonas de producción sin mencionar el agua. Un lugar puede tener el clima ideal, pero si no cuenta con disponibilidad de riego, la producción será limitada. Por eso muchas zonas frutícolas del mundo están más cerca del río, lagos, o cuentan con infraestructura de riego sofisticada. Un ejemplo es Israel, donde gracias a sistemas de riego por goteo se ha logrado producir frutas áridas que antes eran impensables. Impacto del cambio climático. Así como ocurre con la clasificación por el clima, las zonas de producción también están cambiando. El calentamiento global está desplazando las áreas aptas por ciertos cultivos. Por ejemplo, algunas zonas tropicales enfrentan sequías prolongadas que antes no eran comunes. En regiones templadas, la reducción de las horas frío está afectando a la producción de manzanas y peras. En nuevas áreas consideradas marginales, se están volviendo productivas gracias a cambios en temperatura y la aplicación de tecnología. Esto obliga a que los agricultores a innovar y buscar variedades adaptadas a las nuevas condiciones.
Hasta aquí hemos analizado el clima y las zonas de producción, pero para entender de verdad cómo estos factores influyen, nada mejor que revisar ejemplos prácticos y casos de éxito reales. Estos nos muestran que la teoría no se quedan en los libros, sino que se traducen en proyectos que generan empleo, ingresos y hasta transforman comunidades enteras. Caso México, aguacate de Michoacán. Uno de los ejemplos más conocidos es el aguacate de Michoacán, famoso en todo el mundo. ¿Por qué Michoacán y no otro estado? La respuesta está en el clima, la altitud. La región tiene un ambiente subtropical con temperaturas moderadas y lluvia suficiente, lo que permite cosechas durante casi todo el año. Este caso demuestra cómo un clima adecuado, combinado con organización de productores y certificaciones internacionales, puede convertir a un cultivo en un emblema nacional. Hoy México exporta miles de toneladas de aguacate a Estados Unidos, Europa y Asia, generando millones de dólares y posicionando el país como líder global. La cereza del Valle del Jerte. En España, encontramos otro caso como el éxito de la cereza del Valle del Jerte. Esta región, ubicada en Extremadura, cuenta con un clima templado y estaciones marcadas en invierno. Las bajas temperaturas aseguran la cantidad de horas de frío necesarias para que los cerezos florezcan en primavera. Gracias a estas condiciones, la producción se concentra en un poco meses, lo que genera un producto altamente demandado en temporada. Además, los productores se han organizado bajo una denominación de origen protegida, lo que garantiza calidad, otorga un valor agregado en el mercado. Aquí vemos cómo el clima y la estacionalidad puede convertirse en una ventaja competitiva. Frutas fuera de temporada. Chile es considerado un supermercado frutal del mundo. Su clima mediterráneo en la zona catedral y sus estaciones opuestas a las del hemisferio norte lo han convertido en un socio estratégico para países como Estados Unidos, China y Europa. Ejemplo claro, cuando en diciembre en Europa es invierno y escasean frutas frescas, en Chile es verano y se exportan uvas, cerezas, arándanos de alta calidad. Este modelo ha hecho que Chile sea un líder en exportaciones con una balanza comercial positiva y un cambio altamente tecnificado. Lo interesante es aquí no solo es el clima, sino también la inversión en tecnología de riego, cadenas de frío y logística, lo que ha hecho posible mantener la calidad hasta llegar al consumidor final. Caso Israel, la agricultura en el desierto. Si hablamos de innovación, Israel merece mención especial. Este país con grandes zonas desérticas parecía condenado a no producir frutas. Sin embargo, gracias a la aplicación del riego por goteo, el uso de invernadores y la selección de variedades resistentes, han logrado cultivar uvas y cítricos e incluso dátiles en condiciones áridas. Este caso demuestra que aunque el clima es un factor clave, la tecnología puede modificar las reglas del juego. Israel pasó de ser un país con limitaciones a ser un referente mundial con eficiencia agrícola. En Colombia, en la región tropical de Colombia, son gigantes en la producción del banano. El clima cálido y húmedo con lluvias frecuentes crea las condiciones ideales para este cultivo. Lo interesante es que ambos países han hecho de esta fruta un motor económico, especialmente hacia Europa y Estados Unidos. Sin embargo, también enfrentan retos como enfermedades, lo que obliga a invertir en investigación y manejo fitosanitario. Este caso muestra que no solo basta con tener el clima adecuado, sino también estrategias de producción. Todos estos casos tienen algo en común. El clima, la zona de producción, determinan qué fruta se cultiva mejor en cada lugar. Sin embargo, el éxito no depende solo de la naturaleza, también entran en juego la tecnología, la organización de productores, las certificaciones y la visión comercial. En otras palabras, no basta en que una zona tenga buen clima. Si los agricultores no se organizan o no aprovechan la tecnología, este potencial puede perderse. Imaginemos un productor en México que intenta sembrar manzanas en la costa de Guerrero, una zona tropical. Probablemente el proyecto fracase
porque ese cultivo necesita frío para desarrollarse. Sin embargo, si ese mismo productor en Guerrero decide sembrar mango o papaya, tiene altas probabilidades de éxito. La enseñanza es clara, adaptar el cultivo al clima y no al revés. El clima y la zona de producción son fundamentales para determinar qué cultivos frutales se pueden desarrollar. Cada clima ofrece sus ventajas y sus retos a medida que los cambios climáticos afectan la producción. Debemos de adoptar las prácticas agrícolas para garantizar la sostenibilidad. Bueno, esto sería el tema de hoy. Gracias por unirse, estén pendientes al cuestionario. Cualquier cosa, ya saben que quedo al pendiente por medio del chat o de la plataforma. Y sin más, nos vemos la siguiente semana. Que pasen una buena semana y gracias a todos.